I'm living right here and now, and I don't wanna miss out. Is this what life's all about? The world is calling and I'm... Muy buenos días a toda la comunidad global y todos nuestros seguidores. Estamos hoy día con Alejandro Valdebenito, que es el presidente del Colegio de Expertos. Así que vamos a hablar un poco de qué es lo que es este colegio, qué consiste, cuáles son los parámetros para poder ser colegiado dentro de lo que es la prevención de riesgo y otros temas con respecto a las actividades que se están realizando en la zona y en otras regiones del país. Alejandro, cuéntanos un poco cómo nació un poco el Colegio de Expertos en Chile. Primero que todo, buenos días, saludar a todas las personas que lo van a ver en esta entrevista, en especial a los colegas del área de la administración del riesgo. El Colegio de Expertos en Prevención de Riesgo nace en el año 1985 en la región del Biobío y desde ahí se extiende al territorio nacional. ¿Ya? En primera instancia el colegio pretendió unir a los profesionales del área para conocernos, para fraternizar, para tener postura en conjunta, ¿ya?, en cuanto a lo que estaba sucediendo en prevención. Los colegas colegiados, somos más de 6.000 colegas a nivel nacional que participan en cada una de las regiones, y en cada región existe una directiva regional, directiva provincial y delegaciones comunales. En la actualidad el colegio está en una estrategia de recorrer cada una de las regiones, o recorrer la mayor cantidad de regiones posible, para conversar con los colegas, contarles cuál es la propuesta 2030 que estamos desarrollando, los objetivos estratégicos que tenemos para ello y cómo vamos a llegar a ese sueño de tener un sistema integrado de evaluaciones de riesgos civiles, laborales y ciudadanas. Muy bien. Con respecto a la propuesta 2030, detalladamente, ¿qué es lo que significa esta propuesta para que nuestros seguidores entiendan un poco de qué se trata esto? El Colegio de Expertos en agosto del año pasado realizó su Consejo de Presidentes, donde concluye todos los integrantes de la directiva nacional y todos los presidentes provinciales y regionales. Ya lo hicimos en el mes de agosto en Concepción y acordamos una estrategia de aquí al 2030 pensando en qué necesitamos en materia de prevención. Ese análisis lo llevó a concluir 4 grandes tipologías de riesgos. La primera es la que todos conocemos, que son los riesgos laborales, enfocados en la siniestralidad laboral y en las enfermedades profesionales. Lo segundo, los riesgos civiles, pensando básicamente en lo que son la exposición a riesgos de emergencia, y los riesgos ciudadanos, pensando en cuáles son los riesgos que tienen las personas al usar bienes de uso público. ¿Ya? En su día a día. ¿Y qué entendemos por bienes de uso público? La infraestructura pública y la infraestructura privada donde acude el público. ¿Ya? ¿Y cuáles son los riesgos que tienen las personas hoy día a ir a un centro comercial, a ir a una discoteca, a ir a un pub? ¿Cuáles son las emergencias que hoy día tienen los territorios? En la calle, sí, mira, en el tránsito de la calle es un tema que nosotros hemos abordado muy profundamente, porque si uno analiza las estadísticas, los accidentes del trayecto han aumentado un 57%, y de ese 57% más del 90% ha aumentado en el caso del género femenino, ¿ya? Y si uno analiza las causas de por qué han aumentado, es por dobladuras de tobillo en el tránsito de las calles. Por el uso del taco alto. Por el uso del taco alto, porque las veredas no están bien fijas en el pavimento, porque hay baches en el pavimento, porque la rejilla de evacuación de agua se entierra el taco, y eso ha aumentado la cantidad de siniestros que hoy día tenemos en el mundo del trayecto. Pero junto con eso también nos hemos preguntado qué pasa cuando las personas acuden a un centro comercial, cuando acuden a un mall. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos van a los colegios? ¿Cómo los colegios hoy día están preparados para enfrentar no solo las emergencias naturales, sino también las emergencias de carácter tecnológico? ¿Qué pasa si en un colegio que da alimentación a sus alumnos ocurre una intoxicación masiva? ¿Y cómo ese riesgo lo incorporamos a plan de emergencia de los colegios? Hoy día los establecimientos escolares tienen el plan integral, o deben cumplir con el plan integral de seguridad escolar, el famoso PICE. Pero nuestra crítica al PICE, con cariño la hemos hecho, es que no incluye todas las variables del riesgo. Y más aún, muchas veces los planes de PICE están diseñados por personas que no tienen todos los conocimientos ni las competencias técnicas para poder evaluar
lo que puede suceder en un establecimiento escolar. Es por eso que dentro de las propuestas técnicas que hemos conversado con los parlamentarios, con las autoridades, con la subsecretaría, con los ministros, es modificar el decreto 313 y establecer en el decreto 313 un departamento de seguridad y salud escolar, cosa de incluir no solo los accidentes, sino también lo que hoy día estamos viendo en los establecimientos escolares, que son las afecciones mentales, ¿ya? Lamentablemente el seguro escolar de accidentes es solamente de accidentes, sí. pero no incluye la variable de riesgo mental, y hoy día hemos visto que producto del acoso escolar, del bullying, del grooming y de otra violencia escolar, hemos tenido muertes en los colegios, hemos tenido suicidio por parte de los alumnos, y creemos que debemos hacernos cargo de ese tema y que el colegio tenga estructuras formales para poder prevenir cada uno de estos riesgos. En el fondo, lo que quiere llegar esto es que a grandes ligas, digamos, la prevención ya no sea solamente parte de lo que es el trabajo durante la jornada de trabajo diaria, sino que también que llegue a nuestros hogares, que en la calle uno se sienta seguro. Esto también va a hacer que nuestro campo laboral se abra bastante, y que estas mediciones o estos departamentos que se puedan crear para el día de mañana autorizar o cuidar un poco al ciudadano, a las personas, a los niños, sea hecho y sea analizado por gente profesional y experta para ese tema. Que tengan la expertise, que tengan los conocimientos. Cuando nosotros hablamos de que las personas se sienten, entre comillas, inseguras en las ciudades, las personas nos están entregando dos mensajes. El primer mensaje, que hay un tema que todos conocemos, ¿ya?, que tiene que ver con la delincuencia. Y ahí el colegio igual tiene una opinión técnica. Y lo segundo, que lo dicen las personas, que se sienten expuestos a riesgos no controlados por parte de los... Imagínate que el 70% de las casas vulnerables están construidas en sectores de alto riesgo. Entonces, ¿cómo? Está bien, construyamos sectores de alto riesgo, si el problema no es construir, el problema es qué medidas tomamos para que esa presencia de riesgo no termine afectando a las personas. O sea, hoy día cuando construimos una casa vulnerable alrededor de un bosque que tiene alta probabilidad de incendio, ¿cuáles son las medidas que tomamos en el plano regulador, que lo hace el municipio, para que ese riesgo no se transforme en un desastre? Emergencias vamos a tener, siempre, si la variable de exposición a emergencia, y sobre todo la emergencia desde el punto de vista natural, siempre la vamos a tener. El tema es cómo construimos infraestructura pública y privada que esté preparada para esa emergencia. Y la cultura también de la gente para actuar ante ese tipo de emergencia. Fíjate en un dato. ¿Ya? La primera respuesta a emergencia en toda comunidad es siempre el líder vecinal, que nosotros conocemos comúnmente como el presidente de la Junta de Vecinos. Nosotros le hemos planteado a la ONEMI, le hemos planteado a los alcaldes que el colegio está dispuesto a trabajar con ellos y que certifiquemos al 100% de los dirigentes vecinales para que sepan actuar en emergencia. Porque cuando hay una inundación, ¿a quién le pides el saco para secar el piso? Se lo pide al dirigente vecinal. Cuando hay un terremoto, ¿a quién le llega primero la ayuda? Al dirigente vecinal, y este la canaliza. Entonces, si sabemos que hay una estructura, que es una estructura que nace del voluntariado, ¿ya?, aprovechemos esa estructura, certifiquemos, fortalezcámosla, y que el 100% de los dirigentes vecinales estén preparados para emergencia, para que les enseñemos cosas tan sencillas de cómo inspeccionar un hogar para saber si las instalaciones eléctricas están de buena forma. Y según norma, además. Otro tema que también es importante saber, porque hay muchos de nuestros seguidores que dicen, bueno, el colegio de expertos, hay un montón de colegas que están participando en el colegio de expertos, pero no saben cómo participar o cómo hacerse socio, cómo funciona esto para ser parte de esta agrupación tan grande como lo es el colegio. Para ser colegiado, lo primero es ser experto. En todas sus categorías, los técnicos, los prácticos, aquellos que tienen posgrado y que tienen que estar evidentemente con la resolución SNS para poder decir que ser expertos y que sean vigentes, ¿ya? Con esa certificación, más los títulos profesionales, más la fotocopia del carnet de identidad y una fotografía de tamaño carnet, pueden ser expertos. Se paga una incorporación que son de 40.000 pesos anuales. Somos el colegio más económico de Chile, ¿ya? Pasa a ser colegiado y la cuota la puede pagar en 2 veces. Puede pagar 20.000 en el primer semestre, 20.000 en el segundo semestre, y de los 40.000 pesos, ¿ya?, el 50% es un centro de costo regional, ¿ya? O sea,
no es que todo el dinero vaya a la directiva nacional, sino el 50% que hay en las regiones, para que las regiones puedan realizar sus actividades, puedan asistir a reuniones y puedan participar con las distintas autoridades. Ya, muy bien. Y dentro de lo que es el colegio, ¿qué beneficios tiene un profesional al ser colegiado? O sea, más allá de decir o del currículum, que nos puede servir también bastante. Yo soy parte del colegio de expertos, soy colegiado. ¿Qué otro beneficio también? Bueno, independiente de la participación activa, me imagino, en las actividades que la mayoría son liberadas. El mayor beneficio que tienen los colegas a participar con nosotros es primero entender que en conjunto lo desarrollamos, ¿ya? En el mundo de la prevención, ¿ya? Hay distintos especialistas y colegas que se especializan en distintas categorías: ergonomía, qué estructura de incendio, qué espacios confinados y otras, justamente. Y a través de esas competencias adquiridas las traspasamos a los colegas que no tienen esas competencias para que puedan adquirir ese nivel de competencia. El mayor beneficio del colegio es el conocimiento, ¿ya? Efectivamente, la política del colegio no es buscar el descuento en empresas telefónicas, en tiendas departamentales, no. Invertir en educación. Invertir en conocimiento, invertir en competencia, ¿ya? Y invertir en hacer prevención. La única forma de poder transformar la actual situación de la administración del riesgo es que los reunamos, los cobijemos dentro del colegio de expertos, participemos de estas actividades que en su mayoría son gratuitas. Efectivamente hay actividades donde hay un aporte económico por parte de los colegas, pero son las menos y son básicamente para cubrir los gastos operacionales, algún relator que traigamos, alguna certificación que queramos realizar, ¿ya? Pero el mayor beneficio que tiene el colega es adquirir competencias específicas en determinadas áreas. Estuvimos hace poco, y ustedes estuvieron ahí, en la escuela de riesgo de Milipilla, ¿no es cierto?, a través de trabajo en altura y espacios confinados. Estuvimos en Los Ángeles certificando a más de 91 colegas en los protocolos del Ministerio de Salud en términos de accidentes graves, accidentes fatales. Estuvimos en Concepción también certificando a los colegas en temas de ISO 45000. El fin de semana pasado, el sábado, estuvimos en Antofagasta hablando sobre la responsabilidad civil y penal que tienen los colegas al enfrentar un accidente. Todas esas capacitaciones son capacitaciones que van con certificados, que van con diploma, que los certifica el Colegio de Expertos en Prevención, algunos de ellos incluso en conjunto con alguna universidad. Lo hemos hecho con la Universidad de Concepción, lo hemos hecho con Ayebre, lo hemos hecho con Virginio Gómez, lo vamos a hacer prontamente con la Universidad Católica de la Santísima Concepción, a través del Tecnológico de la Universidad Católica, lo hemos hecho con Santo Tomás. Por lo tanto, ¿qué mayor beneficio que estar al día en los conocimientos? Fuera de ello hay beneficios transversales en el área de formación, tenemos convenio con universidades para diplomados, posgrado y cosas de ese por hoy es índole. bastante necesario, porque en realidad las competencias son bastante amplias, hay bastante oferta y demanda con respecto a la cantidad de profesionales que hay en el país. Claro, y la otra gran diferencia, y la otra gran aporte es que el colegio participa en todas las instancias sectoriales de la prevención. Somos la única institución que se sienta todos los terceros jueves de cada mes, ¿ya?, a hablar con el subintendente de Seguridad Social, con el presidente de la Asociación de Mutuales de Chile, con los gremios, con la subsecretaria, con los ministerios, etcétera, porque es ahí donde nosotros sabemos que se producen los cambios, y el mayor ejemplo de eso es el compendio de la nueva ley, de la suceso que salió hace poco, que fue un trabajo en conjunto con el Colegio de Expertos. Es el colegio que exige que por favor ordenemos. Haya una normalización. Sí, porque lo encontramos que salían 4 o 5 circulares que se contradecían entre sí, que había una que anulaba a otra y que después salía otra diciendo que esa no estaba anulada. Y nosotros dijimos, por favor, ordenemos estos temas. Son más de 84 organismos que directa o indirectamente tienen opinión y fiscalización en materia de prevención, en materia de seguridad. O sea, desde el Servicio Agrícola Ganadero, la Superintendencia de Educación, la Superintendencia de Energía y Combustible, etcétera. Por lo tanto, lo que nosotros pedimos es ordenar y unificar criterios. A veces lo encontramos con criterios absolutamente distintos y obsoletos también. Imagínate que tuvimos un intercambio de opiniones el año pasado con el Superintendente Nacional de Educación, porque le pedimos explicaciones sobre el PICE, ¿ya? Le pedimos, definan quién hace el PICE, ¿ya?
Y la superintendencia dice, ellos no están a cargo de fiscalizar el PIS, se lo dice formalmente, nosotros hicimos una presentación de Contraloría, nos responden que no. ¿Ya? La ONEM en su página dice que es la superintendencia la que va a fiscalizar el PIS, pero la superintendencia a nivel país no tiene ningún experto contratado. Entonces, ¿cómo fiscaliza la superintendencia Sí, está bien algo aplicado. que está bien o está mal si no tiene ningún experto? Tuvimos hace 2 semanas, acá en la región del Biobío, en la comuna de San Pedro, un inconveniente con un colegio Blue creo que le colocaron, ¿ya? Porque la temperatura de la sala de clase no era la adecuada. Y la normativa es clara, la normativa establece 12 grados Celsius en el interior de las salas de clase, pero como no hay nadie que fiscalice eso, se transforma en letra muerta. ¿A quién le corresponde fiscalizar? A la Superintendencia de Educación y a la Autoridad Sanitaria, pero como entre ellos no se colocan de acuerdo porque no hay un sistema integrado, Un vacío ya legal. se produce este vacío donde los que terminan pagando la exposición al riesgo son los niños. O sea, ¿cuántos niños hoy día se enfermaron en este periodo porque las condiciones ambientales en las salas de clases no eran las adecuadas? ¿Cuántos profesores se enfermaron y cómo eso influye en la calidad del aprendizaje? Lo que es una realidad bastante amplia, porque en realidad, bueno, si bien en la región metropolitana o en otras ciudades están, por ejemplo, prohibida la estufa de leña, pero también es una realidad que en muchas regiones, sobre todo al sur del país, es muy común. Dentro de las salas, dentro de cada sala del colegio, hay una estufa, ya sea una bosca, una salamandra, que es con madera. Y no se controla, por ejemplo, no solo la temperatura, sino que tampoco se controla el tema del humo. Hay niños que se enferman de neumonía, se enferman, bueno, de muchas patologías broncopulmonares o respiratorias, justamente por eso, la combinación frío-humo, que sabemos que es trágica en esta época para los niños sobre todo, no más que para los adultos, porque los niños son los más afectados. Entonces es súper importante, tienes toda la razón, y es súper importante que esto de alguna forma se regule, claro. Y si hay un vacío legal, en el fondo los perjudicados son... ¿Y qué pasa? No solamente es que los niños sean afectados, aumenta la cantidad de atenciones médicas en niños, o sea, los SAPU, los SAR se ven llenos, los hospitales llenos, se encuentra la realidad que no hay camas, se encuentra la realidad que no hay personal para atender. Entonces es una cuestión que afecta a nivel país, no solamente... La prevención afecta transversalmente todas las áreas de desarrollo del país. Te doy un solo dato. Nosotros en Chile tenemos una tasa del 3,2% de siniestralidad. En la promedio país, si le hacemos un zoom, nos vamos a dar cuenta que la micropyme tiene una tasa del 4,5%. Con un 30% de su notificación. Ese 30% de su notificación, que son accidentes laborales, que no se notifica, que no son cubiertos o que no terminan siendo cubiertos por las mutuales, lo termina atendiendo el servicio público. Servicio público. ¿Ya? Y ahí tenemos un 27% de camas ocupadas, ¿ya?, por siniestralidad laboral. Pero como no son denunciadas, terminan siendo atendidas por el sistema público y no por las mutuales. Si nosotros liberáramos solamente el 10% de las camas, aumentamos el cumplimiento del plan auge en un 3%. Solamente haciendo prevención, o sea, permitiendo que no se escondan los accidentes. Y mayor fiscalización también, porque tenemos un tremendo problema de fiscalización. Hay un tema muy fuerte, claro, pueden tener el profesional, la empresa tiene todos sus planes como corresponde, los procedimientos, pero ¿qué pasa? Muchas veces estos accidentes que se ven cubiertos por el Servicio de Salud Público son accidentes menores, que se corta un dedo, que tiene un pinchazo en un dedo, que una quemadura, son accidentes menos graves, podríamos decirle así. Pero ¿qué pasa? El empleador va y le dice, si vaya a la mutual, me va a subir la tasa. Claro, porque entonces, debemos cambiar cómo claro, medimos la prevención. Entonces, nosotros, todos los indicadores de prevención son indicadores negativos. Negativos. O sea, cantidad de accidentes, cantidad de índice de gravedad, índice de frecuencia. Lo que nosotros hemos planteado, cambiemos a los indicadores positivos. ¿Qué pasa si nosotros lo colocamos como meta país de las 725.000 DHP, vía hombre-persona, que se pierden producto de siniestralidad laboral, recuperamos a lo menos el 30%. Nos crece la economía en 2 puntos del PIB. Sí. 2 puntos del PIB significa construir 17 hospitales en todo el territorio nacional, sin aumentar el presupuesto público, porque lo recuperamos. Se recupera de la DHP. De la economía. O sea, muchos economistas, el colegio a veces, mi amigo economista se enoja cuando los digo, hablamos mucho de productividad, aumentemos el índice de productividad, aumentemos esto, los trabajadores en Chile son medio flojos. No, mentira. El índice de productividad bajo las condiciones actuales que tiene la economía es un buen índice. El gran problema que tenemos es que tenemos muchas vidas hombres perdidas producto de siniestralidad. Cuando recuperemos esa siniestralidad,
el índice de productividad va a aumentar 5 puntos porcentuales, y vamos a tener un PIB no de $26.000, sino de $36.000. ¿Ya? Y tener un PIB de $36.000 los deja como país desarrollado. Entonces, la prevención, ¿ya?, debe ser también mirada como una estrategia que permita al país a optar por el desarrollo sustentable. Claro, pero lo que pasa, lo que yo quería apuntar un poco con esta pregunta también era que, claro, está el empleador que le dice, me sube la tasa, está el experto profesional o el técnico profesional que también es parte de esa empresa, donde el empleador le dice, no, convenza al viejo que vaya al sapo. Uno como profesional sabe que por el decreto 40 no debe ser partícipe de eso. Muchos profesionales, por miedo a perder su trabajo, le dice al empleador, sabe que yo no me meto en ese tema, yo le aconsejo que lo lleve a la mutualidad, es lo que corresponde con ley, de alguna forma le pasa la pelota al empleador. Pero el empleador convence al trabajador, anda al sapo, yo te pago todo, no te preocupes, relájate unos días, los días son pagados, y el trabajador, por ignorancia, por no tener la formación de saber de sus derechos, que muchas veces son por ignorancia, son trabajadores de bajos recursos, que no tienen mayor educación, trabajadores de pyme, no sé, que no tienen las competencias o los conocimientos necesarios, aceptan esto creyendo que el jefe le está haciendo un favor, pero no se dan cuenta que en realidad no le está haciendo un favor, porque ¿qué pasa si esa herida se le hicieron con un agente contaminante que el día de mañana le puede producir una infección en la sangre? O hay una bacteria que había en esta gente, digamos, que se incluye en la sangre, y el día de mañana eso se le va a transformar en una enfermedad que va a pasar como enfermedad común, no como enfermedad profesional. Por eso que el gran cambio que tenemos que hacer en prevención no es tan solo a nivel de la empresa, sino también a nivel de las personas. Cómo las personas valorizan su vida, ¿ya? Cómo las personas valorizan, ¿ya?, sus condiciones de vida, y cómo empoderamos de buena forma a los trabajadores para que puedan ejercer sus derechos. Ahora, la fiscalización, ¿ya?, nunca va a ser suficiente. Nosotros sabemos que hoy día llega a ser ya atroz, ¿ya?, cómo se fiscaliza, ¿ya? Pero aunque tengamos 10.000 fiscalizadores, 150.000 fiscalizadores, siempre va a faltar fiscalizador. Dos cambios importantes que tenemos que tener eso. Primero, capacitar la mayor cantidad de trabajadores posible, que es un plan que vamos a desarrollar a partir del segundo semestre con el Colegio de Expertos. Vamos a capacitar a un gran número de dirigentes sindicales para que sepan cómo funciona y cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones en materia de seguridad y salud ocupacional. Para eso vamos a trabajar con el Ministerio del Trabajo. Y un segundo gran cambio, que es un cambio que se va a demorar porque necesita de una discusión en el Parlamento, y todos sabemos cómo trabaja el Parlamento, debemos incluir penas de cárcel para los empresarios que esconden accidentes. Con respecto a eso y al tema legal, yo creo que también debería generarse alguna instancia o alguna, no sé, protección ante los profesionales que trabajan en este tipo de empresas, que sabemos que bypassean, digamos, lo que es la ley, pero que como profesionales también están limitados a un contrato y tampoco pueden, si bien pueden denunciar anónimamente, pero muchas veces denuncian y no llegan a auditar porque tenemos problemas con la fiscalización. Entonces, quizás debería haber un mayor empoderamiento del tema del área de prevención, una mayor autoridad del área de la prevención, cosa que no arriesgaran a perder su trabajo a causa de tantos profesionales que hay, de exigirle a la empresa que realmente cumpla con lo que le tienen que cumplir, porque uno va ahí donde le dicen, no, yo no te autorizo a que lleves a esta persona al sapo, tienes que llevarlo a la mutualidad. Viene el tipo y te despide. Claro, por eso entonces necesitamos... debería haber una mayor autoridad, un mayor empoderamiento de nosotros del área de prevención, que si bien no solamente el área de prevención tiene que ver con los accidentes, también tiene que ver con la salud de las personas, con la calidad de vida de los trabajadores, con la calidad de vida de las personas dentro de su área laboral, y que también se ve afectado a su vida diaria. Claro, es por eso que lo que debemos hacer, ¿ya?, es crear un sistema integrado de evaluación de riesgo. ¿Ya? Debemos en Chile, porque no existe, ¿ya?, que todas las empresas, ¿ya?, presenten sus riesgos antes de que estos ocurran, ¿ya?, antes que se desate la siniestralidad. El gran problema que tenemos, ¿ya?, es que no existe esta coordinación, ¿ya? No tenemos un sistema que se anticipe a la existencia de algún determinado riesgo. Por otra parte, ¿ya?, los empleadores solamente tienen penas pecuniarias, ¿ya? En Chile, si se muere un trabajador, ¿ya?, y seamos sinceros en esto, más allá que la ley diga que sea doloso, la verdad que yo no he visto ningún empleador que tenga cárcel porque se murió un trabajador, absolutamente ninguno. El gran cambio que hizo España
fue establecer que en caso de accidentes graves y fatales, ¿ya? El empleador está expuesto a penas de cárcel. Y eso es un cambio que tenemos que provocar como colegio. Claro, eso me refería. De expertos. Sería... ¿Cuál es hoy día la responsabilidad? Porque hoy día el Código del Trabajo, la Constitución y todo el marco legal hablan de la protección del trabajador, hablan de la obligación del empleador de dar todas las prestaciones efectivas. Pero cuando el empleador, cuando la empresa no cumple, la gran sanción que tiene son sanciones económicas, no son sanciones penales. Cuando nosotros logremos cambiar eso, que cuando haya un muerto en un lugar de trabajo y ese muerto se produjo porque las condiciones de seguridad no las estableció la empresa, porque no respetó la asesoría del experto, ¿ya? Ese empleador debe estar expuesto a penas de cárcel, porque no puede ser que el costo de la producción sea al contrario del costo de la vida de las personas. Claro, yo creo que en ese enfoque sería bueno quizá el día de mañana que el colegio de expertos o alguna entidad fiscalizadora trabajara con a la empresa a cumplir, porque independiente de que la ley lo dicte, después de un finiquito no hay nadie que lo defienda. Entonces, de alguna u otra forma que se regularice. Nosotros, el colegio de expertos tiene convenio a nivel nacional con estas de abogados. Claro, la idea es que el colega que necesite abogado o que necesita protección del colegio, el colegio la entrega. Claro, por ejemplo, que si lo despiden porque le hace exigir, oye, ¿sabes qué? Me despidieron por esto. Hemos tenido colegas que lo hemos asesorado, ¿ya? Para que se autodespidan. ¿Ya? Porque la protección del trabajador tiene rango constitucional, tiene rango de derecho tutorial, ¿ya? Y cuando la asesoría del experto no es tomada en consideración, ¿ya? Legalmente se establece que la empresa nos da todas las condiciones para poder realizar el trabajo. Y que se constituya como un delito en el fondo. Eso porque no es considerado delito, lamentablemente, pero sí de la ley. Entra omisión de la ley y entra un proceso de tutela laboral y el experto puede denunciar a su empleador, puede autodespedirse, ¿ya? O puede pedir sanciones para la empresa. Si un colega necesita de esa ayuda, el colegio de expertos la va a dar. Y la tiene. Tenemos un conjunto de abogados amigos que está para eso. Muchas veces los profesionales, a veces por falta de experiencia, tienen miedo, digamos, al despido. Seamos realistas, hoy en día la cantidad de trabajo que hay para los expertos profesionales, ya sea técnico o ingeniero, es bastante baja, están bajos los sueldos. La realidad es así, hay demasiado experto profesional, no todos tienen las competencias necesarias. ¿Y qué hacen los empleadores? Buscan al que menos sepa. La mayoría, las empresas chicas, estamos hablando de empresas que por lo general no cumplen, porque empresas grandes que tienen certificaciones tienen la obligación de cumplir para mantener estas certificaciones, etcétera, etcétera. Pero hay muchas empresas chicas que no están cumpliendo está cumpliendo con lo mínimo. Porque ahí tenemos un problema de diseño de la ley. ¿Ya? Esta ley, ¿ya?, fue creada bajo un modelo económico absolutamente distinto al cual tenemos ahora. Esta ley fue creada bajo un sistema económico donde las empresas, o la gran mayoría de empresas, tenía sobre 100 trabajadores, donde el trabajo duraba para toda la vida. Nuestros abuelos trabajaron 30 años, 40 años en la misma empresa. Hoy día no, tenemos una movilidad laboral, una rotación laboral gigantesca, y tenemos un sistema económico que ya no es centralizado, que es descentralizado, ¿ya? Fíjate que la gran cantidad de trabajadores hoy día están en empresas de menos 50 personas. Gran parte de esas empresas están en el ISL, y el decreto 40 no establece la obligación fehaciente de asesoría técnica preventiva para esas empresas. Y tenemos otro problema que también es complejo, porque las mutuales, ¿ya?, han terminado prefiriendo asesorar a empresas grandes, darle toda su batería de apoyo a la empresa grande y dejar de lado a la micro y pequeña empresa, que es donde se los concentra la CTA y donde se concentra la mayor cantidad de trabajadores. Y tenemos un tercer problema que tampoco es menor. Tenemos cifras que no concuerdan. La Superintendencia de Seguridad Social habla de 6,5 millones de trabajadores. De esos 6,5 millones de trabajadores, solamente el 72-73% está cubierto por este seguro. El Instituto Nacional de Estadística habla de 9 millones de personas ocupadas. Claro, porque son esos trabajadores que se contratan por vía, que se contratan por faena, que no tienen un contrato formal, que no están incluidos en el seguro. Muchos de ellos emprendedores. Claro. ¿Ya? Entonces, si nosotros llevamos la cifra del INE, un tercio, o más de un tercio, 32% de los trabajadores en Chile no tiene protección del seguro social de accidente del trabajo. Eso tenemos que modificarlo. O sea, tenemos que modificar, ¿ya?,
¿ya?, la ley de tal forma que todos tengan cobertura de siniestralidad laboral para poder obtener datos reales, porque hoy día la tasa del 3,2% que la mostramos a nivel país como un tremendo logro no es real, porque hay más de 3 millones de trabajadores, casi 4, que no sabemos qué es lo que está pasando en ese mundo, que no sabemos si acaso han tenido un accidente a nivel mundial. ¿Ya? El 80% de los accidentes ocurren en el hogar. ¿Ya? Las nanas en Chile, las asesoras del hogar en Chile, supuestamente están cubiertas por el seguro, pero en el caso del modelo chileno, ¿ya?, es uno de los rubros que menos siempre tiene. Siento que a nivel mundial es uno de los que más tiene. Tenemos un problema también con la salud ocupacional. ¿Ya? De los 2.300 millones de muertes que se producen a nivel mundial, según la OIT, ¿ya?, por temas relacionados con la seguridad industrial, el 80% son por enfermedades profesionales. Chile es el único país que tiene la tasa inversa. Y no es que la tenga a la inversa, es simplemente que una no se mide bien. Otra, la potestad que tienen las mutualidades de ser juez y parte, ¿ya?, termina provocando que muchas enfermedades profesionales no se reconozcan. Claro, la legalidad dice que hay que apelar a la superintendencia. Del 100% de reclamos que llegan a la superintendencia, el 90%, el 80% son a favor de las personas que reclaman, ¿ya? Pero también hay una gran cantidad de números que no reclaman. Entonces tenemos cifras, tenemos tasas que no son realmente las reales. ¿Qué es lo que estamos denunciando realmente? Estamos denunciando los accidentes que ya son graves y que no se pueden esconder. Es por eso que el índice de gravedad se dispara. Estábamos con una tasa de licencias médicas hasta 5 años atrás de 7 días, llegamos a 14 y hoy día vamos en 21 días perdidos en promedio por licencia médica de accidente. Y eso se da porque los accidentes chicos lo estamos escondiendo y los accidentes ya grandes, como no lo podemos esconder, tenemos que hacer la denuncia y todo lo que ello convenga, ¿ya? Pero allí tenemos un problema de diseño de la ley, tenemos un problema de cómo hacemos para que la prevención llegue a todo. Tenemos ahora un tremendo desafío con la ley de inclusión. La ley de inclusión establece que en una empresa que tenga un promedio de 100 trabajadores se incluye el 1% de alguna persona discapacitada, ¿ya?, a lo menos el 1%, ¿ya? Pero lo que van a terminar decidiendo si la discapacidad sirve para hacer el trabajo van a ser las mutuales, y ahí nosotros creemos que es un error, ¿ya? ¿Qué va a terminar pasando? ¿Ya? Que vamos a tener que incluir en las matrices de riesgo las competencias físicas y de capacidades para hacer un trabajo. Y vamos a poder decir, ya, a través de las mutuales, ya, que ciertos puestos de trabajo no pueden ser ejercidos por personas con capacidades diferentes. Y ahora vamos a hablar un poco de la actividad que se va a realizar el día de hoy, que es un seminario sobre la importancia de la medición de los gases. Sabemos que hace un tiempo atrás hubo un incidente con respecto al tema de los gases que fue en el hospital, que me imagino que también por esto nació, yo creo, la actividad de medición de gases en el área, ¿o no? No, la planificación viene desde noviembre del año pasado, que establecía. ¿Fue coincidencia? Sí, fue coincidencia. De hecho, la actividad que tuvimos sobre responsabilidad civil y penal en Concepción también consiguió que la semana antes tuvo el incidente del sanatorio. Ahora, en el tema de gases, nosotros se planificó en la región del Biobío. En la segunda gran actividad con temas de gases ya habíamos hecho una en el sindicato de NAP, que participaron más de 150 colegas con un especialista venezolano en mediciones de atmósfera peligrosa. ¿Ya? Nace por una realidad país. El caso del incidente en el sanatorio no es un caso aislado, ha pasado a lo menos 10-12 veces. Este fue el más grave. ¿Ya? Y yo creo que nadie puede dudar la gravedad del hecho, ¿ya? Pero hay que hacer memoria. En la región del Biobío, a modo de ejemplo, sucedió en Hualqui, en un departamento. En Santiago también sucedió con un cilindro de gas de 5 kilos donde murió una persona, explosionó al lado de un servicentro. En Valparaíso fue evacuado el 20% de la población residente del centro de la ciudad por un gran escape, por una cañería. Tuvimos un colegio que explotó en Las Condes producto de gas. Por lo tanto, este es el caso más emblemático, más grave, pero no es el único caso, y por eso es que el Colegio Concepción tiene esta actividad. Esta actividad la coordinamos en conjunto con el Instituto Virginio Gómez, ¿ya? Va a asistir 3M, y la invitación fue abierta a todos, colegiados y no colegiados. Nosotros creemos
que junto con hacer actividades cerradas para los equipos del colegio, también tenemos que incluir a las personas que por distintos motivos no se han colegiado y que son los espacios que tienen para conocer cuáles son las actividades del colegio. Esperamos que asistan más de 60, 80 personas. Va a ser un curso certificado con 3M, hay un simulador. Sí. Este simulador es un equipo tecnológico que va a permitir a las personas saber cuál es su nivel de competencia, van a simular una medición para saber cómo ocupan los equipos, cómo interpretan los datos, ¿ya? Y va a ser un trabajo bastante práctico. ¿Ya? Entonces, en ese sentido hay que aprovechar la oportunidad. Es una actividad gratuita por parte del colegio y en cada una de las regiones tenemos un despliegue territorial de distintas actividades. En la próxima semana, el día sábado, si ustedes pueden asistir, hay una actividad en la provincia de Aconcagua, con la Universidad de Aconcagua, donde vamos a hablar de protocolos de accidentes, vamos a hablar del rol del colegio, del rol del experto. En julio, el 25 de julio, en Temuco, en el AYEP de Temuco, tenemos otra actividad sobre riesgos de desastre. Va a estar Loreni, va a estar evidentemente el colegio, otras autoridades, ¿ya? Y así tenemos un despliegue que nos permite que en todas y en cada una de las regiones exista al menos 2 o 3 actividades al año que permitan a los colegas adquirir competencia en específico. Prontamente en Los Ángeles va a haber una certificación, un curso certificado sobre implementación ya de ISO 45000, que también para los colegas colegiados va a ser gratuita y para los colegas externos va a tener un costo tremendamente accesible, no más allá de 15.000 pesos por un certificado para estar certificado en ISO 45000, un curso que te cuesta en cualquier parte sobre los 75.000 pesos y en alguna parte sobre los 150.000 pesos. ¿Y eso cuándo va a ser? Si la memoria no me falla, es el segundo fin de semana de julio. De julio. En la provincia de Los Ángeles. En Los Ángeles. Sé que hay también todos invitados, síganlo en las distintas redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Le hago un poco hincapié a esto de la norma, por eso hice la consulta de en fecha que va a ser, porque claro, se está viendo bajo la realidad de que apareció esta nueva norma, la 45001, también está la 31001. Y ha habido un boom de cursos de auditor interno bajo la trinorma 9001, la OCHA, la de medio ambiente, digamos. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la vigente? ¿Cuál es la que va a quedar? Entonces hay como un desconocimiento porque muchos profesionales tomamos o pueden tomar este curso de la trinorma antigua, pero ¿qué pasa con esta nueva norma? O sea, pasa lo mismo que pasó con el compendio de ley, o sea, quedan obsoleta la trinorma y se toma esta nueva norma que es la 45.000 y la 31.000, o siguen en conjunto trabajando. Yo creo que hay un desconocimiento por parte de los profesionales de qué es lo que va a pasar. Para explicar un poco el contexto técnico, aunque suene contradictorio, una trinorma no existe. Ya, lo que existe es... Así se vende, por lo menos. Así se vende, por lo menos. Ya, son 3 normas que pueden trabajar en conjunto. Integradamente. De hecho, los certificados son distintos. ¿Ya? Sí. Lo que pasó con el cambio de la ISO 45000 es que la norma OSA, que era la norma con la que todos partimos trabajando, ¿ya? Pasa a la ISO 45000 para hacer más compatible los sistemas. Efectivamente la OSA se integraba a la ISO 9000 principalmente, pero no era una norma 100% compatible, tenían cláusulas distintas, visiones distintas y enfoques distintos. ¿Ya? La norma ISO 45000 y su versión ISO 45001, que es la primera actualizada, ¿ya? Viene a reemplazar lo que conocimos como la norma OSA. ¿Ya? Por lo tanto, lo que deben hacer los colegas en el futuro es fijarse que cuando opten por algún curso trinorma, ¿ya? O para conocer cómo funcionan las distintas normas, es que esta norma ya venga con la ISO 45000 inmediatamente. ¿Ya? Es mucho más fácil la integración, trae conceptos que son distintos a la norma OSA, ¿ya? Integra muchas más variables desde el punto de vista del análisis del proceso. Es una norma que también integra variables más de economía, te obliga a hacer los análisis técnicos y económicos, sobre todo de mercado de competitividad, a través de las herramientas PESTA, de las herramientas de FIDO y otras sinnúmero de estrategias. Te invita a analizar los procesos muy fehacientemente y a diferencia de la OSA, es una norma de diseño. La norma OSA era una norma operativa, muy enfocada a la operación de la industria, y esta norma te invita a diseñar procesos preventivos. Por eso que a nivel de colegio nosotros hemos incentivado mucho
que los colegas aprendan esta norma, ¿ya? Porque trae una diferencia de concepto. ¿Ya? Entiende que la prevención es una estrategia de diseño organizacional y no de operación organizacional. Nosotros cuando nos preguntan dónde ubicamos la prevención en la cadena de valor, nosotros decimos no, la prevención está arriba, protegiendo la cadena de valor y protegiendo cada una de las interacciones que se producen en la cadena de valor. Y eso es lo que entiende la norma, y eso es lo nuevo que trae la norma. La 31.000 trae el análisis de riesgo también de una manera mucho más amplia, ya no solo del riesgo desde el punto de vista de la seguridad y salud ocupacional, sino trae el riesgo patrimonial, el riesgo económico, el riesgo financiero, ¿ya? El riesgo de desastre, etcétera. El desafío nuevo de la prevención es cómo le damos continuidad de giro a los negocios. ¿Ya? Cómo aseguramos que el funcionamiento de la unidad de negocio no termine por quebrarse y se asegure una permanencia en el tiempo. Cosa que la OSA 18.000, en su versión 18.001, no lo tenía contemplado. Era solamente operacional. Esta es una norma mucho más profunda, mucho más estratégica, mucho más de diseño de la organización. Se hace cargo de los riesgos psicosociales. La norma no se los nombraba, no se hacía cargo. ¿Ya? Esta sí se hace cargo de los riesgos psicosociales, se hace cargo de los riesgos de la salud ocupacional, de los riesgos patrimoniales. Una norma muy, muy completa. Efectivamente, eso va a ser un nuevo desafío para los expertos, pero también va a ser un nuevo campo para los expertos. Y ahí el que no se una a esto va a quedar fuera del mercado. Entonces es importante a todos cuando quieran, vean estos avisos por internet o postulen a este tipo de cursos, infórmense para que no estén participando, digamos, o comprando un curso que en realidad a la larga no les va a servir dentro de las competencias, si bien van a conocer la norma, pero no van a estar totalmente actualizados. Ojo con este boom también, no es por desmerecer a las empresas que imparten los cursos y todo, pero también es un llamado a que estas empresas se actualicen y empiecen a impartir los cursos de acuerdo a las nuevas normativas que están saliendo. Con respecto a ya lo último, digamos, a la actividad de hoy día, bueno, se va a hacer en el IP Virginio Gómez, va a haber un medidor de competencia y también contar un poco que van a haber instrumentos, me mencionaba, sí, de muestras, de equipos, de medición de gases. Para que los colegas conozcan la última tecnología, vean cómo estos equipos se deben leer, qué datos los entregan, para qué sirven y no sirven. Va a estar 3M, me comentaba. Va a estar 3M, va a estar la gente de Virginio Gómez. Virginio Gómez facilitó el laboratorio de prueba dentro de las alianzas técnicas que tiene el colegio. El colegio tiene las alianzas técnicas, pero sí estas alianzas técnicas son con instituciones que están acreditadas, que en lo posible tengan acreditadas sus carreras, claro, y presenciales. Claro. Nosotros como colegio, sin menospreciar a nadie, sin decir algo negativo, pero sí creemos que esta carrera tiene que ser de forma presencial. Sí. Ya los posgrados podrán decir otra cosa, de educación, las plan legis, da libertad de cómo se dictan las carreras, no solo en prevención, sino en toda la área. Pero nosotros hacemos un llamado, por favor, que elijamos carreras, elijamos lugares de estudio, centros de estudio, que tengan las mínimas condiciones para dar la carrera. Si hay alguien que no está bien y quiere estudiar prevención, lo primero que debe preguntarse está en los laboratorios. O sea, hay instituciones que ni siquiera tienen laboratorios para dictar la carrera, entonces ir a estudiar ahí evidentemente siempre va a ser una desventaja. A veces lo fácil en el mercado laboral termina siendo tremendamente costoso. Sí, porque lo que necesitamos es que los colegas tengan las competencias para desempeñar los cargos. De hecho, es una realidad, o sea, nosotros como expertos en prevención, ya sea técnico o ingeniero, nosotros estamos siempre en continuo contacto, digamos, con diferentes tipos de equipos e instrumentos que tenemos que hacer mediciones. Muchas veces son las mutualidades las que van a las empresas a hacer las mediciones, pero también nosotros como profesionales tenemos la posibilidad de hacer estas mediciones y un poco ahorrar un poco el tiempo de control y de medida para mejorar estas instancias de los lugares de trabajo a través de equipos de medición. Tenemos el tema que es muy común en Chile, que es el tema de espacios confinados, que hay muchos expertos que no tienen idea cómo hacer una medición de gases, o muchas veces les pasan el medidor de oxígeno, que el medidor de oxígeno no es un medidor de gas, entonces tiene un espacio confinado donde hay una presencia, por ejemplo, un estanque de un químico X. Claro, pueden medir la presencia de oxígeno, pero no están midiendo la presencia del gas. Y si bien las medidas de oxígeno hay gases que se compatibilizan bastante bien con el oxígeno, por ende también van a estar expuestos, no desplaza el oxígeno este gas, y también van a estar expuestos después de cierto tiempo, se van a contaminar igual y van a sufrir algún tipo de enfermedad o alguna lesión producto del trabajo
porque no se hizo la medición adecuada. Y esto es súper importante porque las carreras, si bien online, no tienen estas competencias donde nosotros podamos utilizar o conocer mayormente estos equipos y cómo funcionan. Por lo tanto, sí, yo comparto la opinión de que deben ser más de forma presencial y también de que se generen más instancias, porque también hay muchos equipos que son muy caros, que las universidades no tienen acceso a eso. Hay muchas universidades o institutos que son sin fines de lucro, pero sí, quizás se pueda hacer al día de mañana algún convenio con algún organismo administrador o mutual donde se puedan hacer actividades en conjunto, donde los expertos que estén estudiando compartan de forma práctica o tengan aulas prácticas donde puedan conocer estos equipos. Sí. No, y lo otro es que las mutuales no llegan a todas partes. No. ¿Ya? En la región de Ñuble, por ejemplo, una de las cosas que nos dicen los colegas en Ñuble es que la mutual no tiene capacidad de hacer mediciones en Ñuble. ¿Ya? Entonces, si no está la mutual, es el experto el que tiene que hacer la medición. De hecho, la primera referencia técnica es del experto. Si yo tengo una tarea crítica que la debo hacer ahora, no voy a esperar que llegue la mutual a medirme. Es la empresa la que tiene que tomar toda y cada una de las medidas preventivas, ¿ya? Y buscar la estrategia para implementar la organización en materia de seguridad. O sea, mira, comparemos lo que se invierte en seguridad para evitar delitos versus lo que se invierte en prevención. ¿Ya? Tú cuando vas a un supermercado te colocan un guardia, te colocan cámaras, te colocan cinta a la bolsa, sistema de alarma para que no se roben productos, a la entrada y salida, y sistema de alarma en el producto para que no se lo roben. Es un costo gigantesco. ¿Ya? Y no solo lo tenemos en la empresa grande, uno va a una tienda que vende artículos chinos y tiene el mismo sistema de control. Sí, no es excusa, ¿ya? Claro, la inversión. Aquí tenemos que valorar lo que es el recurso humano. Ya, si no lo queremos valorar desde el punto de vista ético, valoremos desde el punto de vista económico. Estamos a 7 años, ¿ya?, de que la tasa de recambio laboral sea a la inversa. ¿Ya? Nos va a faltar recursos humanos y si no lo cuidamos, nos va a faltar aún más recursos humanos. ¿Ya? ¿Y por qué nos va a faltar recursos humanos? Porque las tasas de natalidad en Chile son cada vez menores y al haber menos personas siempre va a faltar recursos humanos. Bueno, un poco terminando con el tema de lo que es la prevención de riesgos, de los proyectos que tienen, lo invito a todos los participantes, a todos nuestros seguidores, obviamente profesionales en el área de la prevención, ya sean técnicos, ingenieros, etcétera, a ser partícipe del colegio, a unirse a este colegio de expertos para un poco unificar nuestro campo, unificar nuestra carrera y tener miras hacia el futuro y buenas oportunidades laborales. Así que quedan invitados. Isn't it amazing?